El programa anterior, podríamos decir que se acotó en una lectura de un poema de Rubén Darío, sobre el cual todavía quedaría mucho que comentar, pero... Me gustaría oír algún comentario de Daniel Gallego. Porque bueno, pero bueno, habría que hacer otra cosa. Hoy dijiste una cosa, sí, ahí en relación con ese poema y el poeta, que probablemente él lo escribió después de sufrir algún tormento físico o alguna tormenta espiritual. Espiritual. Sí. Sí, pero bueno, es posible, porque además de un poeta con espuela, pues no necesariamente tiene que experimentar todo lo que comentan, ¿no? Aquello a lo que alude en su obra. Y eso cuenta para todos los creadores. Recordemos que a don Alberto le gustaba mucho hablar de Jules Verne, o nuestro amigo Julio Verne, ¿verdad? Jules Verne. Sí, Jules Verne. Julio Verne, bueno, que era un sedentario, y sin embargo, a quienes lo leímos jóvenes, nos hizo recorrer el mundo. Y fuera del mundo, y adentro del mundo. Sí, no. Sí, Beto decía que a él, su papá, el día que le regaló los libros de Julio Verne, el mundo cambió para él. Eso comentaba, que él en ese tiempo decía que estaba leyendo a Salgari. A Salgari, a Emilio Salgari. Entonces, dice, claro, me regala lo de Julio, porque él me dijo, dice, mi papá me dijo, le voy a dar unos libros para que vea lo que es literatura. Sí, no, pero en el caso de Julio Verne, y lo voy a decir como lo decimos en español, nunca nadie le dice Jules Verne, y los franceses no le van a decir Julio Verne, pero obviamente. Claro. Pero él no puede haber experimentado todo lo que escribió, ¿verdad? Es imposible. Tiene que haber vivido como 100 vidas y en alguna de esas salidas se habría muerto, ¿verdad? Pero fíjese que el otro día ni siquiera creo la vuelta al mundo por las circunstancias que él relata, las mismas circunstancias que él relata. Sí, no. No, imposible. Hay dos travesías en la vuelta al mundo, una por el Indostán y la otra en Norteamérica. Son imposibles. Sí. Pero claro, sobre todo la de Norteamérica es excepcionalmente buena por lo realista. Yo creo que realmente era un hombre tan informado que parecía que tenía internet. Sí, dibuja las características del norteamericano. Bueno, y de aquella época, claro, sigue siendo la misma en muchos aspectos. El mitin político de San Francisco, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Parecía la abuelita en campaña política. Sí. Bueno, pero iba a esto, que leí un comentario por ahí sobre él, que él no tuvo hijos, pero tuvo un sobrino que era su mayor preocupación. Y este sobrino le pegó 2 tiros, lo baldó con 2 disparos. Un momento de locura, algo así como... Me imagino. No, bueno, esas cosas, debe haber tenido algún padecimiento que lo condujo a eso, el muchacho, o el joven, no sé qué lo haría. Pero con todo hay un dato muy interesante. Se cuenta, se contaba ahí, que en su juventud sufrió un desengaño amoroso demoledor. Ajá. Con una muchacha que era de su familia, que se llamaba Carolina, prima segunda, Carolina o Caroline o Caroline, no sé, Carolina, en español sería Carolina.
Yo leí algo de eso. Sí, y entonces él sufrió aquel desengaño y sin embargo, bueno, lo sufrió antes de hacer toda su obra, ¿verdad? Eso no. No lo afectó. Sí lo afectó, pero no lo... Lo afectó a él, pero no a su obra, digamos. Sí, exactamente. Sin embargo, hay una obra que yo no conozco, ahora no recuerdo el título, que me llamó la atención porque yo no la conozco. Ah, sí, es una cosa que ocurre en las cataratas del Niágara. ¿Y cómo se llama? Ahora, es que lo olvido, recuérdese que ya yo he decidido olvidarme hasta de cómo me llamo. En las cataratas del Niágara. Sí, bueno, en ese acontecimiento se despeña en las cataratas del Niágara, justamente, un navío. ¿Y el nombre de ese navío cuál es? No sé. Carolina. Pero eso es ya una obra muy... quien escribe el comentario Carolina, saca la conclusión de que fue una venganza última. De la que manda la despedaza en las cataratas de Niágara. A mí la obra que más me gustó de veras, como joven, ¿no? Después lo releí y sigue siendo, fue La Isla Misteriosa, ¿no? Sí. Bueno, es que yo le tengo mucho cariño a un montón de esas obras y agradezco agradezco estas cosas que le ocurren a uno. Que yo llegué en Cuba a una escuela técnica, que dio lugar para que dijera luego un ministro de Educación muy malo de este país, los estudios de Durán no son suficientemente humanísticos, y me atrasó 2 años el desgraciado. Pero bueno, el asunto fue que esa biblioteca, había una biblioteca, vea qué extraordinario, siendo una escuela técnica donde no había cursos de literatura, había de español, gramática, todo eso, sintaxis y ortografía, pero no de literatura. Era una biblioteca tan rica que yo me la sigo recordando, ¿no? Por supuesto no la exploré toda, en enorme que era, no entiendo cómo. Y el acceso era bastante abierto, y entonces nos atumultábamos, como decíamos. Y el colegio era de una escuela politécnica. Politécnica. Sí. Qué curioso, ¿no? Sí. Siempre pero te digo, de esa época muy cubano, los cubanos. Bueno, claro. Es probable que eso sea, que eso también, bueno, después cuento. Resulta que en esa biblioteca había todo. Y entonces, ahí me serví yo con cuchara grande de Julio Verne y escritores que no son muy poco conocidos. Y yo te he contado de Shankwitz, el autor de Quo Vadis. Lo que menos me importaba de él era Quo Vadis, sino sus novelas nacionalistas polacas, racistas como para quemarlas, pero extraordinarias como novelas de aventuras, ¿verdad? Y además, históricamente muy estimulantes. Yo mucha historia de Europa la aprendí porque con mis amigos, que necesitamos saber de qué estaba hablando. Claro. Una caballería polaca de pronto de emergencia cabalga de no sé dónde hasta Belgrado. ¿Y por qué? Había que averiguarlo. Pero las caballerías polacas eran famosos, bueno, los soldados polacos. Pero en ese caso concreto había que averiguar por qué se estaba dando el fenómeno. Entonces, pero lo que quiero decir es que había una riqueza literaria ahí, y lo que a mí me enseñó más de todo fue que estaba libremente servida. Ahí no había un profesor que le dijera, lea esto y esto no llegaba y se servía. Y claro, Julio Verne era abundante, entonces lo disfruté como me reí, disfruté como si estuviera comiendo, de verdad.
Y también le doy gracias al que tuvo la idea de crear esa biblioteca tan rara en el lugar tan raro donde estaba. No. Es curioso. Pero bueno, yo hablaba de Julio Verne para destacar eso, su quebranto juvenil con Caroline o Carolina, y cómo se sacó el clavo al final de la vida. Vos sabés que una de los autores que a mí, el muchacho que me iba y me metía a la Biblioteca Nacional, que también era bien rica, la biblioteca antigua de aquí, era Sir Arthur Conan Doyle. Ah, cierto. Me encantaban, no solo las de, ¿cómo se llama?, de Sherlock Holmes. Él tenía una serie de obras, sí, pero exquisitas. Era un gran escritor. Claro, una imaginación navegable, pero sí me apasionaba, Qué importante es hurgar en las buenas bibliotecas y empezar a encontrar cositas, ¿no? que nadie te moleste, sentarte ahí, indudablemente. Y sobre todo eso, que yo soy partidario de que se liberalice el currículum de secundaria en ese sentido, porque no hay mejor manera de promover la lectura que poner los libros a disposición de los jóvenes. Claro, y que empiecen a ojear. Claro, sin esos arrumacos pseudoacadémicos. Pero, sin embargo, de vez en cuando un profesor con imaginación y deseoso de empujar a los alumnos, yo tuve un profesor en el Liceo de Costa Rica extraordinario en ese sentido. Por ejemplo, nos empezó a leer Los hijos del Capitán Grant. Ah, bueno, entonces, claro. Sí. Y nos iba Los hijos del Capitán Grant, eso yo se lo empiezo a leer a cualquier muchachillo de 11 años para la oreja. Claro, ¿no? Pues claro. Y un buen profesor estimula la imaginación. Claro, lo que pasa es que el problema está en... No, eso es cierto también, sería injusto no reconocerlo, pero hay que darse cuenta de que en la educación masificada aparecen pocos de esos profesores y después... Y bueno, pero por eso claro. Sí, creo que yo creo que ha perdido mucho. Un paliativo podría ser eso, que hubiera un poco más de libertad para hacerse la lista. Como podría ser interesantísimo que así como hay recreos o hay, clases de gimnasia, hubiera una clase que fuera una hora de soltar al muchacho en la biblioteca, a hurgar. El problema es que ya se lo roban. Eso sería de menos. Pues, claro. Yo administrador de la educación, eso sería lo que más me importaría porque habría una lógica en la ganancia. Sí, pues claro. Es como cuando a uno le roban un libro, vamos a ver, cuando a veces me he dado cuenta quién fue el que se lo robó y se lo llevó, no robó. Y por un momento me ofusca, pero después digo, no, la verdad es que es un placer compartir. Vos sabés que, claro, esa troika que teníamos, Beto Cañas, Roberto Fernández y yo, que nos prestábamos libros y nunca los devolvíamos. Sí. Así que yo me imagino que en la biblioteca mía yo tengo varias obras de Roberto y de Beto que nunca se devolvieron. Y estoy seguro que en ambas hay libros míos que tampoco se devolvieron. Esa idea que ha funcionado por ahí de que ciertos días invitan a la gente que deje perdidos libros, no está mal. No sé si se habrá estudiado cuál es el impacto efectivo, porque digamos, si alguien se encuentra en un banco de un parque un libro, aunque sea de cómo enterrar muertos, se lo lleva. Sí, claro. Pero yo recuerdo cuando yo estaba en Massachusetts, que vivía en un lugar de altas torres de apartamentos, donde vivíamos muchos estudiantes de posgrado y trabajadores. Y una cosa notable era los martes en
en el aparcamiento entre dos de esos grandes edificios se aparcaba una biblioteca rodante enorme. Ajá. Y la fila de gente que venía a devolver libros y a retirar libros era enorme. Era enorme, realmente era sorprendente. Entonces la disciplina sajona, ¿verdad? Que es muy diferente a la pero había de todo ahí. Digamos que era notable que amas de casa, trabajadores, estudiantes, y de ahí era todo gratuito. Y los libros los devolvían religiosamente. Así, y siempre el que devolvió un libro se llevaba otro invariablemente, sí, ¿verdad? Claro, entonces pero hacía un canje. Sí. Y además, una observación que hice es que en esas bibliotecas estaban incluidos libros de salida reciente, que eso era muy importante, no eran libracos viejos que no servían en otra parte. De autores nuevos. Y autores nuevos, ediciones nuevas, clásicos y populares y todo. Y era envidiable la afición que había entre gente que no necesariamente estaba llamada por la escuela a leer. Eso era sumamente interesante. Me dio una señal de esa sociedad muy particular. Estoy hablando de un estado muy particular también, ¿verdad? Massachusetts, pero aún hay. Y eso es algo que... Es un centro universitario muy amplio, ¿verdad? Sí. Cambridge, era en Cambridge. Claro. Sí, hombre. Pero cuando uno ve como estábamos hablando el otro día, oyendo leer a Rubén Darío, uno podría hacerse algunas reflexiones con respecto a la sociedad en la que él eclosionó, ¿verdad? Claro. Hay que tener mucho cuidado porque... Claro. Acuérdate que él vivió la mayor parte de su tiempo en Francia, ¿no? Es decir, ya después de haber sido director de la prensa libre, de haber vivido un poco en Costa Rica, se fue para Francia, ¿verdad? Sí, bueno, pero eso... en fin, es extraordinario el tránsito de la mente humana por la imaginación individual y colectiva, porque también imagínese usted que la sociedad francesa no hubiera acogido lo que escribió Julio Verne. Me hubiera pasado el primer librito y duérmase. Claro. Y entonces ahí hay un elemento adicional que considera... Pero la sociedad francesa era voraz en la lectura en toda esa época. Sí, claro. Sigue siendo, creo yo. Pero en esa época más que nunca. Pero ese tipo de literatura... Beto nos decía que había vuelto a leer Los Miserables y que no le había gustado para nada. Sí. Y yo me puse a escarbar Los Miserables. Y es que sí, como él decía, yo lo leo de la número 1 a la última. Tal vez sí, se hace un poquito tedioso. Es decir, aquella eterna búsqueda del detective. Sí. Hay unos pasajes pues, que sí, que son aburridos, pero la obra es descomunal. Pero eso de aburridos se aplica a todas, ¿verdad? Porque el curso sobre Quijote de ¿cómo se llama? El autor de Lolita. Ajá. Sí, la muchacha esa. Sí, no. El autor. El autor, sí. Él dio un curso sobre Quijote. Sí, ¿cómo se llama? Se hizo famosa esa obra. Nabokov. Sí. Es extraordinario, porque eso fue convertido en libro. Él les dice a los estudiantes, ese capítulo no se lo lea porque es muy aburrido, pero entonces... No sé por qué, cuando dijiste Lolita, tal vez fue porque en la misma época que yo leí a François Sagan con algunas de las obras, no sé por qué salté a François Sagan y enseguida recapacité, si no es de François Sagan, pero es la misma coyuntura histórica de las obras,
que las asociabas una o la otra. ¿No? Vladimir, dice que hay que aterrizar. Siempre nos interrumpe, ¿verdad? Por Sí, dicha que por vamos dicha- en por un dicha que avión no personal, que no nos van a tirar ahí en lugar de tirarnos un misil, usted nos dice que aterricemos, lo cual es muy decente. Sí, hombre.